Señor. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Sí, Señor, háblanos, aquí estamos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, amén, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor, no, Señor, de generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor, nunca, Señor, de generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. No encubriremos, Señor, tu amor, tu palabra. Te alabaremos en todo tiempo. Dilo otra vez. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Aquí estamos, Señor. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré de tu gran amor, no, Señor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Vamos con las voces. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Así es, Señor. De generación a generación cantaremos. Cántale a él y dile: proclamaré y no encubriré de tu gran amor. Así es, Señor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré, oh no, Señor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Y tus hijos y los míos, y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Vamos a proclamar tu grandeza, Señor.
Señor Jesús. Aleluya. Exaltamos tu grandeza, Señor Jesús. Señor, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré, lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Señor, háblanos, aquí estamos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley, inclina tu oído a lo que te diré, lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, amén, esas yo hablaré. Señor, de generación a generación cantaremos, proclamaré y lo cubriré de tu gran... Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a todos los que nos escuchan en este nuevo día que el Señor nos permite, una vez más poder entrar a su presencia y poder servirle. Quiero enviarles un saludo particular a cada uno de ustedes, a cada hermano de Casa de Oración La Ferrere y aún a todos los que escuchan de otros lados, ¿no? Que sean bienvenidos por primera vez y bueno, esperamos volver a las reuniones presenciales pronto, si Dios lo permite. Amados, quiero pedirle que me acompañen con la palabra del Señor, si la tienen ahí a mano. Voy a leer un versículo en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice la palabra: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Bien, hermanos, vemos en este pasaje cómo se clamaba la misericordia de Dios y el avivamiento del Señor, ¿no? El pueblo clamaba: avívanos, Señor, aviva ese fuego que hay en nosotros. Que el Señor pueda despertar en medio de este tiempo de dificultad, de estos tiempos que no son fáciles para los cristianos, que podamos pedirle al Señor que Él avive ese fuego en nosotros, que nunca se pierda ese clamor por el que buscamos al Señor, ese clamor que nos impulsa a seguir adelante, a buscar del Señor, amén. Así que vamos a adorar al Señor. Padre, delante de tu presencia estamos una vez más, Señor, en esta tarde. Señor Jesús, quiero pedirte que tú nos guíes, Señor, que avives ese fuego en nosotros, Señor, que nos llenes de tu gloria día a día, Señor, y que podamos cada día, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva ese fuego, que tu iglesia no se apague, Señor, sino que podamos crecer en ti día a día, Señor. Transmitir ese amor que tú has dado a través de tu Hijo Jesucristo al mundo, Señor. Danos esa fuerza que viene de ti, esa sabiduría, y ayúdanos a no decaer, Señor, a poder ser siempre guiados por ti, Jesús. Te damos las gracias, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Señor, avívanos, Jesús.
Te cantamos, Jesús. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús, sedientos de ti, te buscaremos. Más que el siervo busca por las aguas, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús, sedientos de ti, te buscaremos. Más que el siervo busca por las aguas, más que una canción, es nuestro clamor, Jesús. Señor, avívanos, aviva tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones cantarán tu salvación, tu salvación, tu salvación, Señor. Venimos a cantarte, Jesús, con nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, Señor. Te adoramos, papá. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús, sedientos de ti, te buscaremos. Más que el siervo busca por las aguas, más que una canción, es nuestro clamor, Jesús. Y avívanos, sea envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, las naciones verán tu salvación, tu salvación, tu salvación, Señor. Queremos cantarte, Jesús. Llena, Señor, con tu fuego toda la tierra, Padre. Transforma todo nuestro ser, Jesús. Y llénanos de ti cada día, Señor, para que no nos apaguemos, Jesús. Te cantamos, Señor. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra, que tu gloria y alabanza, y las naciones verán tu salvación, tu salvación, tu salvación,
digno de gloria, Señor, eres tú. Gracias porque sé que tú nos sostienes aún en este tiempo de dificultad. Sé que tu mano poderosa nunca se corta para con tus hijos, Señor. Gracias, papá, por tu amor y misericordia en cada momento, Jesús. Seguimos adorándote a ti, Señor. Señor, ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por todo lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Una vez más, Señor, te cantamos a ti. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por todo lo que has hecho en mí. Hermoso y sublime, mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Te damos gracias, Jesús. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Estamos eternamente agradecidos, Señor, por tu amor en cada momento, Jesús. Por eso es que cantamos, Señor, esta canción ante ti. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por todo lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí, Señor, aquí, Señor, te cantamos a ti. Te invito a que cantes esta segunda estrofa conmigo. Ese amor que Dios da por su Hijo.
gracias, Señor. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Una vez más cantamos con todo nuestro corazón. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que nunca vamos a poder pagar, Señor. Que solo tú has dado, Señor, ese amor que nadie más en la existencia de la humanidad lo ha podido hacer, Señor. Tu Hijo Jesucristo, Señor, se ha destronado para poder venir a salvarnos, para poder venir a amarnos, Señor, y a darlo todo por nosotros, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias por ese amor, papá. Seguimos adorándote en tu presencia, Señor, con todo nuestro corazón, papá. A ti la gloria, Señor. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado, Señor, te cantamos. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí, Señor. Despojémonos de todo pecado delante del Señor, que nos apartan de su amor. Teniendo a nuestro alrededor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer, de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, teniendo a nuestro alrededor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado
de su amor corramos sin parar. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Te cantamos, Señor. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Por mí. Sí, Señor. Gracias, Señor, por haberlo dado todo, Señor. Si en esta tarde tiene gratitud en su corazón, en su casa donde está, junto a su familia, alabe al Señor. No importa el lugar donde se encuentre, no importa el momento, sino que el Señor escucha su oración, escucha su clamor de donde usted esté. Señor, estamos agradecidos por ese amor tan grande, Jesús. ¿Qué seríamos si no hubieses estado ahí, Señor, en esa cruz? No estaríamos, Señor, con vida, Padre. Nos has dado vida eterna, Señor, vida incomparable, Señor. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Te damos gracias, Señor, gracias de todo nuestro corazón, Jesús. Y una vez más te cantamos, Señor. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti, por mí. Por mí. Sí, Señor. A ti la gloria, Señor. Te entregamos toda la alabanza y toda nuestra adoración ante ti, Jesús. Queremos pedirte que tú nos guíes a través de tu palabra en este momento, Padre. Que pueda llegar a cada persona que está escuchando en este día, Señor. Que pueda impactar a cada corazón, Señor. A cada uno de los que está pasando alguna necesidad, alguna aflicción, Señor. Que tu Espíritu quebrante cada corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes a todos, queridos, en esta noche. Les agradecemos por estar aquí presente a través de Casa de Oración Argentina, Casa de Oración La Ferrere. Sean todos bienvenidos. Agradecemos por este tiempo de alabanza y de adoración que podemos reflejar y aún también adorar al Padre en espíritu y en verdad. Para mí es un privilegio en esta noche estar compartiendo la palabra del Señor y les invito a que rápidamente vayamos a la palabra de nuestro Padre que Él nos envía. En el Salmo 52
le invito a que leamos juntos las Sagradas Escrituras, ¿sí? Salmo 52 dice así: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amastes el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad, porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Hasta aquí la palabra del Señor. En la lectura mantendremos nuestra Biblia abierta para mirar el consejo de la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles donde muchos acontecimientos día a día están a nuestro lado y aún así Dios está sentado en su trono de majestad y rige con autoridad sobre la tierra. Y bajo esta dependencia nosotros sabemos de que hay muchas situaciones que vamos a enfrentar, pero podemos tener esa confianza acerca de que nuestro Dios es fiel, ¿verdad? Incline su rostro donde usted se encuentra para orar. Padre, en esta noche nosotros disponemos nuestro corazón. Solamente tú sabes el designio y voluntad y propósito sobre nosotros en todo. Papá, te damos las gracias, así como cantábamos por tu inmenso amor y fidelidad. Gracias, Padre, por darnos a Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Bendice a la audiencia y en esta noche, Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, pueda en esta noche aceptarte en su corazón y hacerle Señor y dueño de su vida. Te rendimos gloria y majestad a ti porque eres merecedor de toda alabanza. Gracias, Señor, te damos y bendice tu palabra en esta noche. Amén. Bien, en este salmo vamos a analizar el contenido de lo que Dios tiene preparado, ¿sí? El título de esta prédica, siguiendo la serie Sentencias, vamos a hablar acerca de la jactancia en la autosuficiencia. Jactancia en la autosuficiencia. Este salmo nos invita a que miremos acerca de los acontecimientos, ¿no? Que sucedieron entre el rey Saúl, David, que iba a ser coronado luego como rey cuando Saúl ya no estuviera más, el sumo sacerdote Ahimelech y aún también el edonita Doeg, ¿no? Y de una forma explícita nosotros encontramos que hay una situación complicada, ¿no? Y habla acerca de alguien que actúa incoherentemente o de una forma con maldad, ¿no? ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y hay una versión, la nueva versión del lenguaje sencillo, que dice así, en este Salmo 52, y tú, campeón de la maldad, ¿no? ¿Por qué andas siempre presumiendo de tu maldad? Tienes lengua como de navaja
no piensas más en que destruir y hacer daño a los demás en vez de hacer lo bueno. ¿Prefieres hacer lo malo en vez de decir solo la verdad? ¿Prefieres decir mentiras? Tienes una lengua mentirosa y te gusta herir con palabras. Pero, dice el versículo 5, pero dice, Dios te hará pedazos. De una vez por todas te agarrará por el cuello y te echará de tu casa. Te arrancará por completo y te echará de este mundo. Cuando el pueblo de Dios vea esto, quedará muy, pero muy impresionado y entre burlas te dirá, así acabarás campeón de la violencia, pues no buscas refugio en Dios. Y así acabarán los ricos que solo confían en sus riquezas. Por lo que a mí toca, siempre pongo, dice, mi confianza en el gran amor de Dios. Y yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos. Dios mío, yo siempre te daré gracias por todo lo que has hecho y en ti pondré mi confianza porque tú eres bueno y pongo por testigo al pueblo que te ama. Mucho más clara la versión del lenguaje sencillo cuando aplicamos al entendimiento, ¿no? Hablando acerca de la misericordia y el amor de Dios y aún también cómo Dios desprecia a aquel que tiene la lengua mentirosa, aquel que continuamente está pensando en hacer el mal. ¿Usted conoce personas de este carácter, donde continuamente tienen su mente atrapada en hacer el mal, en hacer el daño y, por supuesto, buscan establecerse bajo la mentira y ningún bien puede surgir de alguien que tiene su corazón inclinado? El mundo está lleno de personas de este calibre, personas que maltratan, engañan y aún más en este siglo donde vivimos siendo atormentados por personas que maltratan, engañan, blasfeman y aún también buscan. Y por supuesto que su Dios no es el Dios que nosotros conocemos, el Dios del engaño y de la mentira, los tiene llevados por doquier y los tiene atrapados. Y saben, este salmo se escribe acerca de este personaje que es Doeg, el edomita, ¿no? Por supuesto, la lectura de allí de Primera de Samuel, donde habla que él traiciona al sumo sacerdote Ahimelech, ¿no? Y también lo traiciona de esta manera a David. Usted puede leer todo el contenido del pasaje, ¿no? Y también, más adelante en esta traición, dice que da muerte así también a todos los sacerdotes de Dios. Qué terrible condición de una tragedia a través de un concepto que pareciera haber hecho un acto de bien, pero luego vemos esa traición y su corazón abocado a establecerse bajo el punto de la jactancia, ¿verdad? Porque ese es el tema que estamos abordando y que vamos a abordar en esta noche, la jactancia a través de la acción de la autosuficiencia, ¿no? Dice en Primera de Samuel, allí en el capítulo 22, versículo 6, Primera de Samuel 22, 6, allí estaba el rey Saúl, ¿no? Colocado sobre un monte, un cerro. Dice que él estaba sentado a la sombra de un árbol, ¿no? Rodeado de todos sus ayudantes y que en la mano sostenía una lanza. Y esa lanza era la que estaba destinada para David, ¿no? Saúl buscaba matar por sobre todo a David y alguien
debía ser aquel que lo iba a entregar. Ahora, dice el texto bíblico, que en cuanto Saúl supo dónde estaba David y aún también sus hombres, le dijo a sus oficiales: ustedes, los de la tribu de Benjamín, oigan bien lo que yo le voy a decir, decía el rey Saúl. ¿Por qué, dice, ustedes me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos y viñedos y hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí?, decía el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 9, y en ese mismo momento Doeg el edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi a David en el monte Nob, cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios, le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat el filisteo. Entonces el rey mandó a traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares, que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien. Hable usted, le dijo su majestad, contestó Ahimelech. Y Saúl le pregunta: ¿por qué me has traicionado como lo hizo David? ¿Por qué le diste a David comida y una espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David, dice, quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Y Ahimelech le respondió: pero si David es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de sus guardias y el hombre más apreciado en el palacio. Versículo 15. Esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que ustedes tienen entre ustedes. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa. Tú y toda tu familia, van a morir. Y enseguida el rey ordenó a sus guardias: maten a los sacerdotes de Dios. Y ellos sabían que David estaba huyendo de mí, y en vez de darme aviso, le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey ordenó, escuche bien, ordenó a Doeg, edomita, y le dijo: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado a matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo: yo sabía que Doeg el edomita le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda tu familia, y ahora Saúl va a querer matarme también a ti y a mí, pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. Vemos esta situación, ¿no? Saúl buscaba a David para matarlo, tenía su lanza preparada para lanzar, pero ahora vemos quién lo entrega, ¿no? Un edomita. Y en cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, rápidamente
acudió para matarlo. Y saben, Doeg, el edomita, pensó que él era un héroe en lo que estaba haciendo, de poder entregar, ¿no?, a David. Y por supuesto, hasta él se jactaba de este acontecimiento. ¿Qué se entiende por jactancia? Una persona que se jacta de lo que hace, ¿no?, ya sea en el ámbito en el que se encuentre, ya sea en el trabajo, ya sea en el ámbito de lo social, ya sea en la iglesia, ¿no?, es esa persona que hace alarde o se alaba de sí mismo, de sus méritos, ¿no?, de sus acontecimientos, y se atribuye para sí mismo una alabanza. El diccionario dice acerca de la palabra jactancia: alabanza presuntuosa, ¿no? Alabanza o ámbito desordenado en la vida que hace de una persona de sí mismo, ¿eh? Normalmente la jactancia tiene que ver con querer establecer un principio que está en la persona misma, la autoexaltación de sí mismo, ¿no? Entonces, si trabaja en la mecánica, dice, no hay otro como yo en la mecánica. Si trabaja en la cocina, dice, nadie hace el mejor plato de comida como yo. Lo mío es siempre lo mejor, ¿no? Entonces se jacta en una condición que lo lleva al desorden, porque justamente es el extremo de lo que es alguien que vive una condición equilibrada. Ahora, ¿cómo razona una persona jactanciosa? Proverbios, allí en Proverbios 20:14 dice, para el que compra, el jactancioso que compra, ninguna mercadería es buena. Escuche lo que dice Proverbio. Pero dice, para lo que él vende, ¿no?, ninguna mercancía es la mejor. ¿Usted conoce de esta persona? ¿No? Está diciendo este proverbio que cuando él compra, rebaja todo lo del otro. Lo del otro no sirve. No, pero lo que es lo que vos tenés no sirve para nada. No tenés noción. O sea, rebaja, lo coloca hasta el punto tierra para poder comprar y comprar a bajo precio, y de esa manera el jactancioso hace valer lo suyo, lo personal. Lo suyo siempre es mejor, ¿no? Mejor auto, mejor casa, mejor zapatos, mejor vestimenta, mejor familia. La familia de él es la mejor de todas y rebaja lo de los demás. El otro es un pobrecito, el otro no sirve para nada. Estamos llenos de personas de este calibre, inclusive en la iglesia, ¿no? En la iglesia también existen personas que son de esta condición porque rebajan al otro, diciendo, no estás capacitado para esto, no servís para aquello, no, fulanito de tal, no vayas a ese lugar porque no te enseñan palabra de Dios. Vení conmigo. Algunos son atrevidos a decir, vení conmigo que te vamos a enseñar mucho mejor la palabra del Señor. Vas a ver cómo vas a entender la palabra. Jactanciosos, personas que tienen una condición presuntuosa, pero que llegan a un punto de desorden, ¿no? Desorden. Y saben, Dios toma la jactancia como pecado. ¿Por qué? Porque en realidad son acciones con intenciones malas, y las intenciones malas, tarde o temprano, serán, así como lo que está en lo oculto debe salir a la luz, y Dios saca lo oculto a la luz porque Dios es luz, también la maldad Dios la saca a la luz. Y la mentira también Dios la expone ante la verdad, y por lo tanto la verdad siempre va a prevalecer en contra de la mentira. No hay mentira que pueda
al ser enfrentada con la verdad de las Sagradas Escrituras, permanecer oculta, ¿no? O sea, el jactancioso siempre intenta colocar un acto mayor de su personalidad, pero ante Dios es una ofensa. Es una ofensa. Mis hermanos, ¿quiénes de ustedes como verdaderos hijos de Dios no es tratado y no somos tratados en nuestra conducta? Dios comienza a trabajar en nosotros, en nuestra conducta. Y interesante este pasaje porque nos habla que comienza a tratar sobre nuestra lengua, ¿no? Por eso dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. ¿Por qué? Amaste más el mal que el bien. Si analizáramos cuántas palabras decimos en condición de mal y cuántas de bien, y nos volcáramos al consejo de las Sagradas Escrituras y poder así analizar, ¿no? Cómo Dios debe tratar con nosotros en nuestra conducta para llevarnos al mismo punto de ser perfeccionados en Él. Y el Espíritu Santo que continuamente trabaja en nosotros trayendo conciencia de pecado, ¿no? Entonces, vemos que ofendemos a Dios de continuo y Dios con amor, con misericordia, con bondad, queriéndonos restaurar, hacernos volver a Él con un corazón limpio, con un corazón de entendimiento, con un corazón entregado. El apóstol Pablo también allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, allí hay una lista, ¿no? Una lista de cuestiones que él menciona allí, pero en el versículo 30 específicamente habla acerca del concepto de aquellos que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, por lo tanto entra en la lista de la jactancia, ¿no? Y habla también acerca de los injuriosos, aquellos de los que son soberbios, los que son altivos, y dice al final, dice, inventores de males y desobedientes a los padres. Entran en la lista de los que son jactanciosos. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de murmuradores, injuriosos, soberbios, altivos, jactanciosos, ¿no? Son aquellos que rechazan absolutamente el conocimiento de Dios. Y por lo tanto, el jactancioso se coloca de frente a Dios, negando a Dios, y por lo tanto, como dice también en el capítulo 53, en el Salmo 53, perdón, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la condición de un hombre que toma jactancia, que es soberbio, que es altivo, ¿no? Que inventa males, ¿no? Que su lengua es un agravio continuo en la maldad, como una navaja afilada. Cuando éramos jóvenes, digo así porque ya llevamos algunos años, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaban a afeitarnos con una navaja, y la navaja afilada es muy difícil de aplicar sobre la piel. Si usted no sabe utilizarla correctamente, puede dañarse a usted mismo, ¿no? Es muy delicado, suave, pero utilizar una navaja afilada para la maldad indica que lo que nos enseña esta palabra, que usted está haciendo daño. Una lengua afilada, una lengua que está usada para el mal, ¿no? Rechazando absolutamente el conocimiento que Dios pueda otorgar para bien. O sea, rechazar nos está enseñando que rechazamos el conocimiento de Dios. Eso es
lo que nos indica, ¿no? Soberbios, siendo altivos, jactanciosos, desobedientes y rechazando todo el conocimiento de Dios. Miren, ¿cuántas personas han comenzado bien, con un claro conocimiento de Dios? Comenzaron a transitar bien, pero comenzaron en su juicio, en su razonamiento, y dijeron, no, pero se puede lograr otras cosas, y entraron en un juicio personal y por lo tanto permitieron el ingreso del pecado. Y comenzaron a caer, ¿no? Entonces ya no pudieron sostener ese nivel, comenzaron en la caída y rechazaron absolutamente y comenzaron a tener en su mente el concepto de que Dios es bueno. Y llegaron más adelante en el desliz y dijeron, Dios me da misericordia, es gracia, es abundante, y siguieron deslizándose, hasta el punto, ¿no?, que dijeron, no hay Dios, no hay Dios. Dijeron, no existe Dios, y es triste saber cuando alguien dice así, en una forma necia, ¿no?, o sea, de una forma loca, ¿no?, que Dios no existe, cuando tuvieron el consejo delante de sí y no lo supieron aprovechar. Es triste ver los trágicos resultados de esta decadencia, ¿no? Es muy triste ver a personas que tienen todo al alcance de la mano, pero sin embargo se desviaron, porque en su corazón tuvieron una mente que es la desobediencia a Dios y aún también a todos aquellos que fueron sus padres espirituales. Ahora, es triste también ver el resultado del concepto de lo que existe en el mundo. Si analizáramos los evolucionistas, ellos quieren hacernos creer que los seres humanos vamos evolucionando para bien. Se establece que de formas primitivas, ¿no?, o sea, bajo el concepto de la ignorancia o como bestias, ahora ya somos personas mucho más en excelencia, con nuevo conocimiento, desarrollo. Ellos dicen que evolucionamos en nuestra capacidad de conocimiento, de ciencia, ¿no? Ahora somos personas mucho más elevadas, con mucho más aplicación. Pero, ¿saben? El apóstol Pablo, él enseñaba y nos dice también a través de la revelación que somos totalmente lo opuesto a lo que dicen los evolucionistas. El hombre empezó como la más superior de las criaturas de Dios, pero llegó a ser el punto más bajo, como una condición de un animal, ¿no? Y saben, él nos enseña que allí en Romanos, ¿no?, leíamos en Romanos capítulo 1, versículo 30, ¿no?, que llegó a ser tan despreciable. Y por supuesto, en la sentencia de Dios, ¿no?, dice que Dios los entregó a la inmundicia y aún también a la idolatría. ¿Por qué? Porque se volvieron a ese concepto idólatra. Aún también Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? Y Dios dice que los entregó a una mente totalmente reprobada. O sea, ¿qué dice el concepto? Que Dios los abandonó a esas pasiones desordenadas, ¿no? Y en eso se revela la ira de Dios. Ahora, los pecados mencionados aquí podríamos decir que son muy, pero muy viles para definir
o hablar de ellos. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, allí en el versículo 30. Y saben, esto explica la condición del ser humano sin Dios, ¿no? El ser humano sin Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual dice también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, mire lo que dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aun cuando sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, de esa manera se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo en sí el mismo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada. Esto es la sentencia de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios los abandona. Y saben, decíamos que los pecados que se cometen son viles, y vemos nuestra sociedad que camina bajo estos principios. En el día de hoy me pasaron un mensaje acerca de una asociación que nos trata a nosotros los evangélicos como que ya colocados en una lista negra. Y esta asociación es respecto al tema del aborto y aún también de la homosexualidad, que nosotros sabemos que la Biblia los condena. ¿Por qué? Porque se han desviado del uso natural y por lo tanto están bajo, si no se arrepienten de su condición, tienen un juicio de Dios sobre su vida, porque de esa manera no pueden agradar a Dios. O sea, la ira de Dios está sobre ellos bajo esa condición de pecado. El único punto que tiene es volverse a Dios, de arrepentirse de su condición de pecado, y Dios es fiel en perdonar y librar de esa condenación. Y Dios ama a su creación y tiene misericordia, pero es importante que reconozca esa condición de pecado, y así como el jactancioso y aquella persona que se levanta en contra desestimando la voluntad de Dios, que también dijimos que es pecado, porque la ira de Dios se revela en contra toda condición de no exaltación al Dios verdadero. Por lo tanto, quienes practiquen tales cosas están bajo juicio. Así es. Y saben, aun cuando la gente sabe que está en pecado, y aun cuando la gente sabe que será juzgado, no obstante se deleitan en el pecado y en todas las maneras de vidas que son licenciosas, ¿no? Y rechazan totalmente el Evangelio de Cristo, ¿no? Y saben, nosotros que hemos nacido, que estábamos en esa condición de miseria, y el Señor nos sacó afuera para colocarnos en un lugar digno de su Evangelio. Según el Evangelio de Cristo hemos alcanzado buenas noticias. Estábamos en pecado y ahora nosotros sabemos en el lugar de la miseria en que estábamos y donde el Señor nos ha colocado,
y entendemos que debemos entregar este mensaje de buenas noticias, ¿no? Si no fuera por el Evangelio de Cristo, estaríamos nosotros mismos en esa misma esclavitud, ¿no?, del pecado. Pero reconocemos que Dios ha sido bueno para con nosotros. Y ahora, a través de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, ese don inefable, ¿no?, que hemos alcanzado, Jesucristo es el Salvador, el don de Dios que ha sido suficiente para nosotros, estableciendo esa sublime gracia que Dios trajo por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y que nos permite hoy ser aceptos delante del amado. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por ese don inefable? ¿Dónde estaríamos? Amado, hay salvación para ti, hay salvación para tu vida, ¿no? Hay salvación en Jesucristo. Si le aceptas de todo tu corazón y le haces Señor de tu vida, esa gracia de Dios viene para salvación. Y nada, dice, podrá separarte del amor que es en Cristo Jesús. Ahora, volviendo al pasaje acerca de esta condición, ¿verdad? Es muy fácil muchas veces confundir entre lo que son las hazañas con lo que es la virtud. Se entiende muchas veces que solo porque algo se hace bien o se lleva a cabo con una cierta totalidad, ya está bien. No significa porque alguien haga algo bueno, eso esté bien, ¿no? Alguien puede ser un terrible apostador, pero, y también un hábil mentiroso, ¿no? ¿Cuál es el fin de aquel que actúa con jactancia? El Salmo 52 que leíamos en el versículo 5 dice, por tanto Dios, el fin de una persona que actúa con jactancia, dice, será destruido para siempre. Dice, el Señor, dice, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará totalmente de la tierra de los vivientes. Ese es el fin de aquel que actúa con jactancia, ¿no? Ahora, decíamos la diferencia entre las hazañas y la virtud. La hazaña, aquel que actúa es aquel que tiene un hecho heroico, ¿no? Y por lo tanto se manifiesta en esa jactancia con un hecho heroico. Demuestra un acontecimiento. A mí, en tal época, yo realicé tal acto y resultó para bien, ¿no? Y parecería bueno, pero ¿será el acontecimiento cierto en toda su totalidad? Mientras que la virtud es diferente, porque la virtud tiene como condición la disposición natural, que está predispuesto siempre a hacer el bien. Vuelvo a repetir, una disposición natural para hacer el bien. Qué diferencia, ¿verdad? Alguien que marca el hecho heroico. Seguramente hayas tenido algún amigo que siempre ha marcado esa tendencia de sobresalir en los hechos, en actos de su juventud, siendo el que pondera en las situaciones de la vida, sacando pecho o avanzando en las actitudes con hecho heroico, ¿no? Pero diferente es aquel que de un perfil diferente, ¿no?, sabe hacer el bien y en todo momento tiene esa disposición. ¿Cuánto nos hace falta en este tiempo donde hay tanta angustia y necesidad, personas que tengan virtud, que estén dispuestos en lo natural siempre para hacer el bien, ¿no? Y en reflejo a lo que hablamos, ¿saben? Nosotros debemos medir todo lo que hacemos, porque se puede estar en el límite, al filo de una navaja, o si estamos en un acto heroico o si estamos en el hecho de tener la virtud, ¿no? Entonces, debemos nosotros saber medir
lo que hacemos. Y qué mejor la palabra del Señor para corregir nuestros pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera más eficiente de analizar y colocar el equilibrio justo en lo que nosotros realicemos. Realices cualquier acto, cualquier acción, siempre corregirlo a través de la palabra de Dios, que es nuestra regla de conducta. David, él decía, dice, con Dios de mi lado, dice, yo me comparo, dice, como una planta de olivo verde, dice, en la casa de Dios, ¿no? ¿Saben? El olivo es uno de los árboles que más vida tiene, según los que saben, ¿no? Porque mantiene un verdor que es muy longevo. Después de haberse cortado la rama o el racimo, el sarmiento que queda en el piso, por largos días permanece verde. Y eso indica que tiene mucha savia en su interior, mucha vida, ¿no? Y él se consideraba, dice, la vida que yo tengo en Dios es lo que me hace a mí perseverar y tener larga vida, ¿no? Larga vida en Él. Por eso dice, David se compara allí en el versículo 8 del Salmo 52, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, ¿no? Árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿se recuerdan? Dice, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. A diferencia del jactancioso, del cual hablaba acerca de Doeg edomita, que había entregado a David, dice, tú tienes una lengua afilada para la maldad, tú tienes tu vida en una condición de engaño, de mentira, y vas camino a ser cortado. Pero yo, dice, confío plenamente en la misericordia de Dios. Entonces, cerrando este concepto, ¿cuál es el mensaje que nos deja este salmo? Este salmo, el mensaje de este salmo es acerca de dónde has colocado tu corazón. ¿En quién confías? ¿Confías en ti mismo? ¿En tu propia jactancia? ¿O estás confiando en el Dios de misericordia, en el Dios que es suficiente? El mensaje de este salmo es justamente mirar lo que Dios propone o lo que propone tu condición. Mirar lo que ves con tus propios ojos o mirar con los ojos de Dios. Tomar el consejo de Dios o tomar tu propio consejo. Autodeterminarte a vos mismo o tomar los caminos de Dios con fe y la propuesta que Dios tiene para tu vida. Abrazarte de la misericordia de Dios o abrazarte a los designios que te ofrece la vida misma. Seguir en el estado de hablar maldades y tener una lengua no controlada o estar bajo los principios y la conducta de Dios. Este es el mensaje. Y saben, David prefirió someterse a la voluntad de Dios, establecerse bajo los caminos de Dios y decirle, Señor, confío en tu misericordia porque tu misericordia es una misericordia continua. ¿Saben? Lo dice en el versículo 1, dice, la misericordia de Dios es continua. ¿Qué elegirás? ¿Elegirás tus propios caminos o eliges la misericordia de Dios? También dice, en el versículo 8, dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y confío en la misericordia de Dios que es eternamente y para siempre. Este es el mensaje que nos deja el Salmo 52. David estaba siendo perseguido y fue traicionado. Toda una familia del sumo sacerdote murió porque le había dado comida, le había ofrecido refugio y aún también los sacerdotes
murieron, toda la familia sacerdotal murió por esta causa. Pero había un propósito con David, y David afianzaba su vida en aquel que lo había llamado, aun cuando había muchas imperfecciones en él, pero los propósitos de Dios se debían cumplir en él. ¿Saben? Si usted es una persona de propósito, Dios cumplirá sus propósitos en usted. No pretenda usted escapar. ¿Saben? Hay personas que dicen, bueno, este es mi tiempo, hago lo que me da la gadarena gana de hacer. Recuerde que si usted es un llamado de Dios, si usted tiene propósitos en Dios, Dios traerá sobre usted esa condición de arrepentimiento. Dios lo vuelve a llamar 1, 2, 3, 50 veces, cuanto sea necesario. Pero recuerde, Dios cumplirá su propósito en su vida, para lo cual usted ha sido escogido y llamado por Dios. Hoy es el tiempo de reconocer que Dios sigue estando en su trono, que Dios sigue amando a la humanidad y que sigue golpeando la puerta de los pecadores para que se arrepientan, pero sigue llamando hombres y mujeres, así como David, para que le sirvan. ¿Está usted dispuesto a ser, con un corazón enseñable, ese hombre, esa mujer que honre a Dios por sobre todas las cosas y que le diga, Señor, recibo tu misericordia, Señor, confío en tu misericordia continua, Señor, confío en que tu misericordia es eterna y que me va a sostener, pase lo que pase, suceda lo que suceda? Confiamos en la misericordia de Dios, en su gracia, que es gracia eterna para nosotros. Alabe el nombre del Señor, glorifíquelo, extienda sus manos en agradecimiento y reconozca que Dios está sentado en su trono y que ayudará a cada uno de aquellos que hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo. Mis amados, desde aquí, desde Casa de Oración La Ferrere, deseamos que usted pueda estar confiando en estos tiempos difíciles. Recuerde que Dios es fiel y permanecerá fiel hasta la eternidad. Padre, muchas gracias te damos en esta noche por permitirnos extender tu palabra. Señor, tú nos enseñas que eres grande, tú manifiestas que eres poderoso, tú te das a conocer a todos los hombres como un Padre de amor que siempre busca que el pecador se arrepienta de sus malos pecados, de sus pecados y se vuelva a ti de un corazón entregado a tu presencia. Bendice a la audiencia, Señor, y a todos los que escuchan, y que tu palabra pueda ser alcanzada para miles y miles en estos tiempos de dificultad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les proteja y les guarde desde Casa de Oración, Casa de Dios, casa para usted.